nos parece que es importante preguntarnos si la estrategia del Ministerio de Salud para enfrentar el dengue, según los resultados que tenemos hoy, está siendo o no está siendo efectiva. Digamos, si la pandemia del COVID nos enseñó algo, por lo menos una capacidad de respuesta frente a la emergencia, la pregunta es si en el caso del dengue, entendiendo que es una epidemia diferente y de otras características, ha permitido al MINSA un aprendizaje, se ha mejorado en los procesos, la logística cambió, los recursos se asignan hoy día más rápido, los insumos están donde deben estar. Bueno, para conversar de esto está con nosotros un exministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, con quien vamos a conversar de este tema. ¿Cómo está, señor Ceballos? Bienvenido, un gusto siempre. Gracias por acompañarnos. A ver, según datos del MINSA, hasta el último viernes teníamos en registro 130.000 casos, 200 fallecidos. Es verdad que hay un ligero descenso en las cifras, pero los números todavía siguen en rojos y las alertas desplegadas. En principio, ¿a usted le parece que este descenso inicial es propio de la estrategia desarrollada o estamos ante un descenso que es propio de la dinámica misma de la epidemia? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Es evidente que el MINSA empezó a trabajar con lentitud, por supuesto, esto se refleja en las cifras que tenemos de casos de dengue, además de tener la mayor cantidad de fallecidos por habitantes. Impresionante, en América Latina. Claro. Es impresionante, estamos según la Defensoría del Pueblo, estamos en 232 fallecidos. Mi cifra incluso entonces está atrasada, 232, sí. ¿Ok? Y además son los casos reportados. Muchos casos, como usted sabe, no se reportan. La gente se queda en la casa porque en los establecimientos de salud hemos sido desbordados por la cantidad de casos. Entonces sí ha sido un flagelo, una epidemia que nos ha golpeado mucho. Por supuesto, se han desarrollado acciones de fumigación, se han desplazado personal, pero aquí hay dos elementos que aparecen con mucha claridad cuando uno ve la situación de las distintas regiones, sobre todo las más afectadas. Primero, la lentitud en la respuesta del Ministerio de Salud. No se fumigó cuando debió fumigarse, no se focalizó. La cantidad de brigadas que se desplazaron no eran la cantidad que necesitábamos. Poner los establecimientos de distintos niveles, de primer nivel, segundo, tercer nivel, en mejores condiciones, tampoco se hizo, ¿no? Y entonces, claro, en medio de una estrategia desordenada, hemos tenido los resultados que tenemos. Por supuesto que se ha seguido avanzando igual en el trabajo del Ministerio de Salud, los trabajadores de salud han puesto lo que han podido en esta epidemia, y también nos han ayudado los factores climáticos, ¿no? Entonces, estamos efectivamente en un descenso que era esperable, además, como pasa todos los años en nuestro país, un descenso de la cantidad de casos de dengue, pero lo que hemos pasado nos muestra con toda claridad que no hemos aprendido demasiado de la pandemia que hemos tenido. Así iba mi siguiente pregunta. Esta epidemia nos vuelve a revelar las debilidades del sector, sin duda. Debilidades que habíamos visto en el COVID-19 con una claridad espeluznante. Fíjense que el 97% de los establecimientos de salud de atención primaria y el 96% de los hospitales a nivel nacional cuenta hoy con infraestructura precaria y equipamiento obsoleto. Digamos, un poco para graficar esta radiografía de la salud de nuestro país. Ahora, por supuesto que esto siempre sugiere que es necesario reforzar la inversión en salud en todos los niveles, no hay duda, ¿no?, para responder adecuadamente. Yo quería preguntarle si la ausencia de los presupuestos puede explicar parcialmente lo que parece ser una respuesta que no termina de aquilatarse, de articularse entre todos los estamentos del sistema de salud. Bueno, sin ninguna duda el tema presupuestal es un tema que preside la crisis que tenemos en salud, ¿no? Yo diría, hay dos o tres aspectos que tienen una incidencia directa. La primera, que necesitamos acá efectivamente una inyección presupuestal durante 5 o 6 años, por lo menos de 3 o 4 mil millones, por encima del presupuesto que tenemos, que es de alrededor de 24 mil millones, para cerrar algunas brechas. ¿Cuáles son esas brechas? Mejorar la infraestructura de los establecimientos, en primer lugar de primer nivel, quitarle al MINSA el peso de tener que tercerizar varios de sus servicios, equipamientos obsoletos que tienen que recurrir a terceros para poder cubrir
ese tipo de déficit en equipamiento, mayor personal que no tenemos. ¿No hay personal suficiente? No, definitivamente no. Claro que no. La muestra y sobre todo en las regiones, donde esto aparece no mucho había más claro. especialistas en algunos casos, ¿eh? Por supuesto que no hay. Por ejemplo, en el hospital de Sullana, bueno, faltaban pediatras. En Piura no solo faltaban pediatras, faltaban hospitales, tenemos establecimientos paralizados. Entonces, hay un problema presupuestal, pero junto con ese problema presupuestal hay un problema de control y seguimiento de la ejecución del gasto en salud. Y esto tiene que ver con trabas burocráticas. En Piura, para desplazar recursos de una fuente a otra fuente, se necesita pedir autorización. Y además hay que justificar claramente el destino de qué es lo que se quiere hacer. Para contratar personal se estaba esperando el visto bueno de Lima que tardaba, ¿no? Y el otro tema es el tema de la estrategia en salud. No basta tener plata, hay que saber cómo pasa con gastarla. ello? Ese es un tema clave. Nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado y segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Ministerio de Salud tiene una estrategia, ¿no? Si es que la tiene, la Seguridad Social tiene otra, el sector privado, las Fuerzas Armadas. No hemos logrado en el país constituir un verdadero sistema que potencie los servicios de salud. De tal manera que, si analizamos la salud y decimos, ¿la salud llega a todos los rincones del país? ¿Tenemos especialistas en todos los rincones, equipamientos, establecimientos adecuados? Pues no lo tenemos. Aquí hay un sálvese quien pueda, ¿no? Y vemos entonces que hay provincias enteras que no tienen especialistas que son claves, no hay una programación de los recursos humanos en el país. ¿Cuántos anestesiólogos tenemos? ¿Tenemos lo suficiente? No los tenemos. ¿Intensivistas tenemos lo suficiente? No los tenemos, ¿no? Cardiovasculares, neurólogos, es decir, hay especialidades donde se nota mucho más la exclusión de muchas provincias y regiones de este tipo de mano especializada. Porque para referir un paciente después a Lima es un vía crucis que muchas veces no se realiza, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud necesita una profunda reforma. ¿Para qué? Para unificar los subsistemas que tenemos, para mejorar los presupuestos y que el Ministerio de Salud no utilice en el mal sentido la unificación para devorarse a la seguridad social, sino para que puedan trabajar en conjunto, que la seguridad social tenga un proceso de reordenamiento administrativo y financiero que no lo tiene, efectivamente. La seguridad social sigue destinando miles de millones a otras áreas que no son las asistenciales, no tiene un desplazamiento en el primer nivel de atención. Los asegurados, cuando tienen una gripe, una bronquitis simple, van a los hospitales, no van a la no van al primer nivel de atención. Porque no lo tienen tampoco, ¿no? En fin, entiendo. es una reforma que se tiene que hacer integral, que está diseñada, ¿no? Cuando dejamos el Ministerio de Salud, incluso con un grupo de especialistas elaboramos un plan de reforma del Ministerio de Salud, pero no se lleva adelante. No hay decisión política para hacerlo. Y entonces seguimos teniendo un sistema, un servicio de salud con una fragilidad enorme. Ahora, en el tema del dengue, si uno pone la lupa en las regiones, sin duda Piura sigue siendo la región más golpeada de todo el país. Hay más de 40.000 casos. Lambayeque más de 14.000, en Ica más de 12.000. Pero la ministra de Salud ha dicho que en todo el país vamos bien. ¿De dónde viene el optimismo? Bueno, ese optimismo se lo escuché yo hace casi un mes atrás, cuando dijo que teníamos todo prácticamente controlado, que en 15 días íbamos a resolver este tema del dengue y nada que ver, pues después se duplicaron las cifras y más todavía, y la cifra de muertos. Ahora en Piura tenemos 74 fallecidos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿se pudo evitar esto? ¿O el clima, las lluvias hicieron que fuera imposible evitar este desenlace? Pues no es así. En el 2017 tuvimos lluvias y más intensas que ahora, y hemos tenido la mitad de casos que tuvimos ahora y por supuesto muchísimo menos fallecidos. Entonces, el problema y lo que debemos reconocer, y es lo que preocupa en el Ministerio de Salud, que no se reconocen las deficiencias, no se reconocen. Y esto es peligrosísimo, porque si yo digo,
esto va a estar controlado. El mensaje que estoy dándole al Ministerio de Salud es que quédense tranquilos, no hay que rediscutir la estrategia que estamos llevando adelante, no hay que pedir más presupuestos, no hay que armar más brigadas, no hay que fumigar más, no hay que coordinar de manera más eficiente con las direcciones regionales de salud. Ese mensaje ha generado, sin ninguna duda, por lo menos parcialmente, pero ha generado que el dengue se nos vaya de las manos. Sin duda. Ahora, lo escuchaba y también pensaba que quizás hay algunas epidemias o enfermedades que son abordables básicamente desde el espacio de la salud, pero el dengue tiene por sus características, un abordaje multidisciplinario, si lo queremos, Por supuesto. si lo queremos abordar, ¿no es cierto? De pronto estamos cargando la mano demasiado al Ministerio de Salud, es decir, ¿dónde está el Ministerio de Vivienda para poner agua potable justamente y redes de saneamiento para no tener agua emposada en baldes, en vasijas, en bidones, digamos? Es decir, lo que quiero plantearles es que de pronto hay otros ministerios que también han debido hacer su trabajo aquí y no solo el MINSA, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este tema del dengue es una enfermedad con características sociales, como la mayoría. Así es. ¿no? Entonces, la causa de la muerte de estas personas finalmente es el virus, pero todo lo que ha llevado a este desenlace tiene que ver, por supuesto, con un sistema de salud que no funciona, desfinanciado, y además con estrategias pésimas, pero además tiene que ver con la miseria, con el atraso que tenemos en el país. Exactamente. Esto no hay duda. O sea, esto del dengue, como tantas otras enfermedades, como la tuberculosis, y somos un país pues, con un 40% de anemia, 60% en algunos lugares, ¿no? Con una desprotección en salud enorme, ¿no? Y esto no se ha resuelto. 8 millones, casi 9 de peruanos no tienen acceso al agua potable. ¿Cómo le vamos a decir a la gente no guardes el agua en recipiente? Exactamente. ¿No? Gente que no tiene ni siquiera dinero para comprar esos bidones grandes con tapa que hay que ponerles. La gente vive en condiciones de sobrevivencia, ¿no? Entonces, claro, si tenemos eso, si tenemos más de un 20% de la población sin servicios básicos, ¿qué le vamos a decir? Es como en el COVID cuando le decíamos a la gente no salgas de la casa, quédate, cumple la cuarentena y la gente quiere salir a trabajar. ¿De qué va a vivir? Pero además, lo curioso del caso es que casi un 30% de la población peruana no tiene servicios de refrigeración en su casa, no tiene refrigeradora. Entonces, ¿dónde va a guardar la cosa que compre? ¿no? Entonces, hay un drama social, hay un problema de un sistema neoliberal perverso, casi 80% de la población, en Piura el 80% de la población en la informalidad, sin ningún tipo de protección social. Sí, sin duda. Y los resultados son esos. Viene una epidemia y empezamos a encabezar todas las cifras, ¿no? Las cifras en el COVID, el país en el mundo que tuvo más cantidad de muertos por millón de habitantes. Ahora con el dengue somos el país en América Latina que encabeza la cifra de muertes. Bueno, ese es el país que hemos construido estos años, ¿no? El país con una enorme inequidad, con injusticias sociales y el país que lamentablemente este gobierno quiere proteger, ¿no? Un sistema absolutamente alejado del derecho a la gente a la salud, a la educación, a un trabajo digno, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? La gente no se ha muerto, no hemos tenido 234.000 muertos por el COVID, lo hemos tenido por la ausencia de un país justo, ni siquiera por la ausencia, como usted bien dice, de un sistema de salud excluyente. Eso ha tenido mucho que ver, pero sobre todo se nos ha muerto por la miseria, por la pobreza y por un sistema de salud que no le da la oportunidad a la gente de vivir dignamente, con seguridad mínima, ¿no? Usted habló del 2017. Sin embargo, en este año tenemos la presencia de un niño global cada vez más creciente. ¿Eso podría haber hecho que las cifras hoy sean diferentes? ¿Ese es un condicionante que podría haber marcado la diferencia? Bueno, el niño global del que estamos hablando todavía no está en todo su esplendor. Estamos hablando que vamos a tener un impacto para fin de año. Sí. Si eso se da en las condiciones que tenemos, nuestro servicio de salud y nuestro sistema de protección social en general,
esto puede ser un desastre. Esto puede ser un desastre que todavía no tenemos un cálculo del daño que nos puede llegar a ocasionar efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos, por decir, las cantidades de camas de unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, ¿han aumentado? Ajá. No han aumentado. Las brigadas que teníamos, que salíamos a vacunar por todo el país, que nos vino acá a CEPAL y nos felicitó porque habíamos vacunado velozmente en 3-4 meses. ¿Esas brigadas están activas? No están activas. En la Seguridad Social, por ejemplo, despedimos 11.000 trabajadores que trabajaron en el COVID. ¿Nos sobraban esos trabajadores? Por supuesto que no nos sobraban. Claro, podemos decir, ya el COVID bajó, entonces, ¿qué hacemos con ese personal? Pero es que la gente sigue haciendo cola 2 meses para atenderse, tenemos un primer nivel de atención muy debilitado. Pudieron ser dispuestos esos trabajadores para áreas que son absolutamente necesarias. Y en el Ministerio de Salud seguimos teniendo. Lo que pasa es que tenemos un sistema de manejo de recursos humanos obsoleto, ¿no? O sea, un trabajador que tiene que irse a Yurimaguas y meterse en la selva gana lo mismo que si trabaja aquí en la avenida Arequipa. Qué bárbaro, hay problemas, pero donde uno mira, salta un problema. Por supuesto. Señor Ceballos, una última pregunta. El tiempo ya me ganó. Lo saco completamente de este asunto porque quiero llevarlo a la revelación del Sunday Times, que ha señalado que lo que realmente sucedió con el virus del COVID-19 fue que un laboratorio de Wuhan, semanas antes de que estallara el COVID, había estado manipulándolo y había estado trabajándolo como arma bacteriológica también por el ejército chino. ¿Le hace sentido, digamos, le podemos creer al Sunday Times o siente que esto es una especulación y no va a pasar de eso? No, ojalá la humanidad supiera realmente hasta qué punto llega la irresponsabilidad de los países que tienen niveles de tecnología para experimentar con estas cosas. Por supuesto que esta ha tenido mucha especulación política, ¿no? Yo no puedo decir, no, esta es culpa de los chinos y los Estados Unidos. Hay una cosa geopolítica detrás importante, por supuesto. Por supuesto, que hay una serie de intereses, el interés de la vacuna, como los primeros meses de la vacuna solamente tuvieron acceso 10 países del mundo a la vacuna, el resto que se arregle como pueda. Las grandes corporaciones nos pusieron los precios que quisieron con las vacunas y con contratos donde ellos no tenían ningún tipo de penalidad si le entregaban o no le entregaban a tiempo. Es decir, acá, como nunca se vieron 2 cosas. Primero, el abuso de las grandes corporaciones, la inequidad que tenemos globalmente en el mundo y nuestra absoluta desprotección como países de la periferia, que ni siquiera somos capaces de coordinar entre nosotros. La inversión del Perú en investigación es 0.01% del PBI. Entonces, cuando hablamos de tener una vacuna, la verdad que yo decía, no, pero nos van a tener que dar todo, ¿no? Porque no tenemos nada para contraponer a cualquier respaldo tecnológico de afuera, ¿no? Que pasaba con Rusia, que nos decía, yo quiero trabajar una vacuna, no hacerla en Perú. Y claro, y esto se contrapone también cuando uno ve a Cuba, que es una isla chiquitita con 1000 problemas, que desarrolló 3 vacunas contra el COVID. No una, 3 vacunas, ¿no? Y la sacó al mercado, pero claro, la bloquearon, la OMS no le daba la licencia porque había un negocio detrás, que es el negocio de las grandes corporaciones, para obligar a los países a comprar esas vacunas, porque claro, nadie quería dejar desprotegida a su población. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Y hubo que someterse a condiciones leoninas por parte de las grandes corporaciones en el tema de las vacunas. Afortunadamente, pudimos tener las vacunas y aplicarlas muy rápidamente en una estrategia descentralizada, pero... Y agresiva en su momento, sí, claro. Sí, pero lo que logramos no quita que no hemos tenido esa cantidad de muertos en el país, ¿no? Interesante, ¿no? Esa reflexión sobre el nivel de investigación en salud y en farmacéutica, por supuesto, que podríamos tener en nuestro país. Gracias. No, Señor Ceballos, siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable, muy agradable. Muchas gracias.